Buenas tardes de hoy, bienvenidos a mi clase de transferencia de masa 2 una vez más, y en la tarde de hoy vamos a estar discutiendo las ecuaciones de diseño de torres de enfriamiento, especialmente la ecuación de la línea de operación que representa ese proceso, y luego entonces discutiremos la ecuación para determinar la altura del lecho de la torre de enfriamiento. Así que vamos a iniciar por donde quedamos en el último video, y prácticamente nos vamos a dedicar a resolver los balances. En este caso vamos a empezar con el diagrama que ustedes ven de este lado derecho en la pantalla, donde prácticamente se representa, ¿verdad?, las corrientes que entran y que salen de la torre. Le vamos a llamar al punto del fondo el punto 1 y el punto 2 el punto del tope de la torre. Y vemos que por acá arriba entonces entra agua caliente, ¿verdad?, con un flujo másico de L2' a una temperatura caliente de TL2, y obviamente va a tener su contenido entálpico. Y por la parte del fondo entonces vemos que sale el flujo másico del agua, L1, a una temperatura obviamente más baja que la que entró, porque es una torre de enfriamiento, y obviamente un contenido entálpico un poco menor. Por otro lado, vemos que en el caso de el gas que entra a la torre, una mezcla de aire seco más agua, que es prácticamente lo que tiene el aire que, ¿verdad?, que respiramos todos los días, aire seco con un contenido de vapor de agua. En este caso, entonces, esa mezcla de gas tiene un Y', que prácticamente es la masa de agua por kilogramos de aire seco, o sea, los kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Esa corriente gaseosa obviamente va a tener su contenido entálpico, su entalpía, va a tener su temperatura T1, y obviamente es importante, así como lo hacíamos para los absorbedores, tener un flujo de gas en base seca. ¿Qué quiere decir en base seca o en base libre de agua? Pues que a todo total le restamos la cantidad de agua, y entonces tenemos los kilogramos de aire seco por hora que entran, porque ese valor entonces se va a mantener constante, porque lo que está cambiando es la cantidad de agua que se evapora del agua líquida que se está enfriando al gas, pero el aire seco que entra va a ser exactamente igual al aire seco que sale. Dicho lo anterior, entonces, ahora vamos a tomar un volumen de control entre el flujo y una altura cualquiera Z. Y vemos entonces que ahora las variables que discutimos ahorita para el tope ya no tienen número, porque es para una altura cualquiera Z. Si hacemos un balance de agua, ¿verdad?, entonces nos queda lo que entra y está entrando. Está entrando L, la cantidad de agua entra, menos la cantidad de agua que sale. Esa diferencia va a ser exactamente igual a la diferencia, porque acuérdense, si yo multiplico esto por esto, me va a dar la masa de agua que entra, ¿verdad? Y si yo multiplico esto por esto, me va a dar la masa de agua que sale. Y se supone que salga más agua que la que entró, y precisamente debe ser, en estado estacionario, la que se perdió en el agua y se fue con el gas. Así que por eso vemos que lo que entra de agua es exactamente igual a lo que sale. ¿Está bien? Ahí lo vemos. Luego, si escribo esta ecuación en forma diferencial, entonces veo, ¿verdad?, el delta L, el DL, es un diferencial. Si tomo esto como un volumen de control bien ínfimo, bien pequeño, un diferencial, pues puedo escribir esto como un diferencial de cambio de contenido de humedad. ¿Está bien? Así que tenemos estas dos ecuaciones, y hago un balance de energía es exactamente igual a lo que expliqué ahorita, pero ahora se multiplica cada corriente por su contenido entálpico. Está entrando L por su contenido entálpico, más Vs por su contenido entálpico,
¿Está bien? Porque VS por su contenido entálpico, VS ¿qué unidades tiene? VS tiene unidades de kilogramos de aire seco por hora por H', que es kilojoules por kilogramo de aire seco. Así que 6 kilogramos de aire seco con kilogramos de aire seco y me quedan kilojoules por hora. ¿Está bien? Así que por eso estoy multiplicando estos dos. ¿Qué más? Igual a lo que sale, ¿qué está saliendo? Está saliendo L1 por su contenido entálpico más VS por su contenido entálpico. Así que todos estos términos son kilojoules por hora y ahí tenemos el balance de energía en este volumen de control. Entonces, si despreciamos las vidas de evaporación, decimos en este caso, ¿verdad? Para obtener una ecuación sencilla que prácticamente se evapora 1 a 2%, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque sabemos que se puede evaporar con 5 o 6%, pero para simplificar las ecuaciones vamos a decir que no se está evaporando mucho, solo 1%. Y si no se evapora mucho, L y L1 no son diferentes, son iguales. Por lo tanto, yo podría en vez de escribir L1, escribir solo L y factorizar este término de aquí. ¿Está bien? Factorizar este término de aquí. Así que me quedaría L por un diferencial de entalpía. ¿Está bien? Del agua líquida. Y si factorizo estos que tienen VS, pues me quedaría VS por un diferencial de entalpía. H1 menos H. Aquí está. Así que ahí nos queda estos términos, ¿verdad? En forma diferencial. Además de eso, yo puedo, como estoy diciendo, que no se evapora mucho, pues desprecio los calores latentes de vaporización y solo tengo en cuenta el calor sensible, que como sabemos, calor sensible, ¿verdad? Así que este calor del agua va a ser exactamente al calor sensible, que es M C sub P por delta T. M es el flujo de agua por el C sub P del agua líquida, ojo, del agua líquida por delta T, que es el cambio de temperatura desde TL2 hasta TL1. Entró caliente, sale más frío. ¿Está bien? Ahí entonces tenemos esa igualdad tomando esto y volviéndolo nuevamente, ¿verdad? A escribir en su forma normal este término y este término de aquí nos queda L se sub P del agua líquida por delta T, que estas dos temperaturas de aquí, perdón, por VS por el cambio de entalpía desde el punto 2 del aire hasta el punto 1, ¿verdad? Del aire, porque estamos mirando ahora acá la corriente del aire. Así que si yo despejo para que me quede de esta manera, ¿qué hago? VS lo paso a dividir para aquí, TL2 menos TL1 lo paso a dividir del otro lado. Y entonces me queda una ecuación parecida a la línea de operación de absorbedores, ¿verdad? Donde aparecía Y2 menos Y1 entre X, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero en este caso, como son torres de enfriamiento, va a ser la entalpía del gas que sale menos la entalpía del gas que entra sobre la temperatura del agua líquida que entra menos la temperatura del agua líquida que sale. ¿Está bien? Así que, y eso va a ser igual a L' C sub P por VS. ¿Está bien? Así que ahí tenemos nuestra línea de operación para estos procesos de diseño de torres de enfriamiento. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues va a ser exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Siempre vamos a tener un punto pivote. ¿Por qué un punto pivote? Porque usted siempre, cuando tenga la torre, usted siempre va a saber TL1, usted va a saber a qué temperatura usted quiere enfriar el agua, a qué temperatura la necesita el proceso. Usted va a poder calcular la entalpía del aire que está entrando. Lo va a poder calcular con la ecuación que vimos de cómo se calcula la entalpía, tomando una temperatura de referencia y conociendo el Y', la humedad, ¿verdad? De esa corriente. Así que usted siempre va a tener un punto y además de esto usted va a saber la temperatura a la que entra el agua caliente en su proceso. Así que también va a conocer que el otro punto va a estar en algún lugar en esta línea. ¿Está bien? Y que es prácticamente parecido a lo que hacíamos en los absorbedores. Dicho lo anterior,
Si usted empieza, ¿verdad? Usted tiene este valor que es la pendiente. Si usted empieza a disminuir VS, vamos a suponer que tiene un valor aquí, lo empieza a disminuir, la pendiente cada vez más va aumentando, porque cada vez está dividiendo por un número pequeño, va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, hasta llegar a un punto en que ya no puede aumentar más esa pendiente, toca la curva. Y cuando toca la curva, prácticamente ahí vamos a determinar el valor de VS mínimo. Es decir, lo mismo que hacíamos en los absorbedores, cogemos el pivote, tiramos una línea tangencial, la extendemos y para el valor que ya está fijo, TL2 sobre esa línea tangencial extendida, leo mi H2 máximo. ¿Por qué H2 máximo? Porque a medida que yo voy disminuyendo VS, H2 va a ir aumentando hasta llegar a su valor máximo, porque después de ahí ya yo no puedo pasarme de la línea. Una vez yo tenga el H2 máximo, conozco todo esto, ya está fijo, el CSUP del agua líquida es dado, el flujo de agua que usted necesita enfriar también es dado, así que de ahí va a despejar VS mínimo. Cuando tenga VS mínimo, haya el VS real multiplicándolo por el factor que es el problema, por ejemplo, 1.5 veces el VS mínimo. Y así haya el VS real. Es bien parecido a los absorbedores. Cuando ya tenga VS real, lo mete aquí y haya entonces sus H2 real y ya tiene su segundo punto, los une y allí tiene su línea de operación. ¿Está bien? Así que ya ahí tenemos la línea de operación. Ahora nos vamos a ir a la ecuación para calcular Z, que es parecida a la que usted utilizó para los lechos empacados de columnas de destilación, columnas de destilación empacadas. En este caso, nosotros sabemos que Z, la altura del lecho, es igual a HTU por el número de unidades de transferencia, por los NTU. ¿Está bien? Aquí está TOG, es basada en el gas, basado en el gas. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Por eso tenemos el coeficiente de transferencia basado en el gas y basado en el gas. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, en la primera ecuación nos aparecen coeficientes locales, como el problema que usted resolvió guiándose de destilación, guiándose del video de la Universidad de Colorado, donde lo que nos daban eran coeficientes locales y por eso habían que tirar pendientes para calcular los puntos donde se intersectaba y poder determinar los Y de equilibrio, ¿verdad? Pues aquí usted necesita hacer algo similar si le dan los coeficientes locales, o sea, en minúsculas. Usted necesita elegir un punto cualquiera sobre la línea de operación, graficar la línea con su pendiente respectiva y mirar dónde intersecta esa línea la curva de equilibrio para leer su HI. O sea que cada valor de H que usted seleccione va a tener su HI. Cada valor que usted seleccione de H sobre la línea, por ejemplo, si usted selecciona esto, vamos a borrar aquí. Si usted seleccionaría, por ejemplo, otro valor, este H de aquí, este H de aquí, cuando dibuje la pendiente, este H va a tener su HI de equilibrio, su HI. Y entonces usted va a poder graficar luego 1 sobre HI' menos H' sobre H'. Y haya luego el área bajo la curva, y esto es básicamente la integral, lo multiplica por los HTU, tal cual como lo hizo en el pleno. Sin embargo, en los problemas que, como ya usted practicó con coeficientes locales, vio lo difícil que es porque hay que tirar pendientes, pues ahora vamos a practicar con problemas en donde ya nos dan el coeficiente global. Si nos dan el coeficiente global en mayúscula, pues ya tengo que tirar pendientes. Yo voy a trabajar de la siguiente manera. Selecciono mi punto, leo el H. ¿Y cómo leo el H asterisco, que es el de equilibrio? Pues tiro una vertical completamente y leo sobre la curva de equilibrio cuál es el H asterisco que le corresponde.
Es decir, cada h que yo selecciono va a tener un h asterisco y entonces luego dibujo 1 sobre h asterisco menos h' sobre h', y eso me da una curva y hallo el área bajo la curva y esto es prácticamente. ¿Está bien? ¿Por qué tiro una vertical? Porque están diciendo el coeficiente global. Si yo tiro una vertical, prácticamente veo, ¿verdad?, la transferencia global dividido aquí en dos segmentos. ¿Está bien? Lo veo allí. En dos segmentos. Estoy abarcando todo el proceso global. Así que por eso, si es el coeficiente global, yo puedo tirar una línea completamente horizontal. Si lo que tengo son los coeficientes locales, entonces me toca trabajar con pendientes. ¿Está bien? Así que, ojo, con que eso tiene que estar bien, bien claro. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase vamos a resolver este problema y para ello es bien importante que usted imprima esta curva. Aunque esta curva no está tan clara, yo le voy a enviar una curva mucho mejor, ¿está bien? Para que usted resuelva ese problema porque lo va a tener que entregar la próxima semana. Así que en el próximo video vamos a discutir este problema. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Que estén bien. Hasta luego.